Bendición estar en la casa del Señor y qué bendición estar con ustedes en esta tierra que amamos tanto. Allá me preguntan, ¿y cuál es el patrimonio de El Salvador? Y yo les digo, bueno, el patrimonio es su gente, es el pueblo. Un pueblo noble que ha sabido sobrevivir muchas circunstancias como terremotos y guerras y maras y un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero ahí estamos alabando al Señor y se ven muy bien. Yo veo que a pesar de todo, hermanos, Dios está bendiciendo esta nación y siempre me alegra poder estar con ustedes nuevamente. Dios bendiga, hermana Rosana, gusto verla. Y así otros hermanos que tenía años de no verles, Dios los bendiga. Qué bueno, amén. Tengo un amor muy grande para su pastor, sus pastores, hermano Lisandro, hermano Héctor, hermano Ricardo y todos, ¿verdad? Todos los que están en liderazgo, los respeto, los amo y siempre deseo más bendiciones. Escucharon ustedes el reporte de, millones de personas que han sido afectadas por el ministerio de esta iglesia. En 160 países escuché, 160 diferentes países donde se oye el programa de radio o televisión, donde hay filiales. Así es que la visión, hermanos, sigue. Bendito sea el Señor. Y espero, hermanos, que si el Señor tarda en venir, en los años venideros sea todavía mayor, porque seguimos soñando y seguimos teniendo visiones, ¿verdad? Como vamos a ver en un ratito. Hermana Loida envía sus saludos, ella no pudo venir en esta vez, pero siempre que vengo me encomienda que le entregue saludos, así que saludos en el nombre del Señor. Amén. 40 años, parece imposible, hermanos. Hacíamos, como dijo el hermano Lisandro, el viajecito de allá, de la segunda avenida norte, a Balanquitzé, y un comienzo con una visión, la familia Valiente y otros que también se unieron con ellos para este propósito, y aún del hermano Pablo desde el comienzo. Y sabemos que el propósito era de Dios, porque vemos su cumplimiento, por lo menos el desarrollo hasta ahora. Y yo los felicito, hermanos, y les deseo muchas bendiciones más. He estado en los últimos meses estudiando un poquito el comienzo de la iglesia allá hace 2000 años, en cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Y deseo, hermanos, expresar lo que he estado sintiendo en relación a esa profecía, porque creo que viene muy al caso al día en que vivimos. Porque como vamos a leer, el profeta Joel, cientos de años antes del advenimiento del Espíritu Santo en el aposento alto, en el primer siglo, había profetizado que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y entonces vamos a ver, hermanos, si alcanza el tiempo, 7 barreras que el Espíritu Santo vino a remover o a derribar. Barreras en la sociedad, barreras en cultura o aún en religión. Y creo que es importante que notemos que no hemos alcanzado todavía la meta, pero estamos en ese camino, ¿verdad? Estamos en ese camino de derribar estas barreras, porque creo que la visión de Dios, o sea, el propósito de Dios, mejor dicho, es que este Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne y que eso pueda derribar barreras que a veces nosotros los humanos levantamos para separarnos como humanos.
Leamos entonces, hermanos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a comenzar la lectura con el versículo 16. Cuando estaba joven tenía que ponerme los lentes para leer, y ahora que estoy viejito, tengo que quitármelos para poder leer. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cuando el profeta dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne, también es importante, hermanos, notar el lugar donde fue derramado el Espíritu. El Espíritu Santo no fue derramado en una sinagoga, ni en un templo, ni en una iglesia, sino que en un aposento alto. Y creo que había propósito en eso para que el Señor pudiera remover muchas veces las distinciones que hay entre lugares que a veces nosotros los humanos consideramos sagrados. Por ejemplo, hay una religión que hay que hacer una peregrinación por lo menos una vez al año a Meca o a Medina, porque son los lugares sagrados y hay que ir a esos lugares sagrados para cumplir. Y hay, hermanos, a veces nosotros también transformamos objetos, materia, en lugares sagrados cuando a veces no es así el plan de Dios. Lo que dio a entender el Espíritu Santo cuando descendió en el aposento alto donde estaban 120 hombres y mujeres esperando la promesa de Dios, es que todo lugar es sagrado donde está el Espíritu Santo y donde hay un corazón contrito y humillado, un corazón que busca a Dios. O sea que usted puede estar bajo un palo de mango y puede ser sagrado. En la noche más oscura de su vida, usted puede tener un lugar sagrado. Yo recuerdo cuando llegué al país hace ya muchos años, el altar se consideraba pues sagrado. Y no digo que no hay algo de cierto en eso, pero lo que quiero decirle, hermano, es que el lugar no es nada si no tiene la presencia de Dios. Si no tiene la verdadera presencia de Dios, entonces no tiene valor. Y el Señor lo dio a entender, ¿verdad?, cuando habló con la mujer samaritana. Ella, para desviar un poquito el Señor en su discurso, en su plática con ella, dijo, bueno, ¿a dónde debemos adorar? Ustedes, dicen los judíos, dicen que en Jerusalén. Nosotros lo hacemos en las montañas, los samaritanos. Y el Señor le dice, va a venir el momento, hablando de esta profecía de Joel, cuando ni en Jerusalén ni en las montañas, sino que los que adoramos debemos adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, todo lugar puede ser sagrado si la presencia de Dios está ahí, si el Espíritu Santo está ahí. Entonces nosotros no proponemos lugares sagrados sencillamente por ladrillo o por vidrio o lo que sea, pues porque sabemos que lo hace sagrado es la presencia de Dios. Cuando comenzamos el colegio allá, hermanos, en el 63, no teníamos recreo. No había ni siquiera un pedacito de tierra donde pudieran jugar los niños. Entonces, ¿qué hacíamos? Movíamos las bancas del templo y los niños jugaban ahí en el templo, ¿verdad? Bueno, les confieso, hermanos, que muchos me criticaron porque estaba pues desacrando la casa del Señor, porque estaba, cometiendo ese error, pero saben, hermanos, que no creo
Yo creo que Dios se alegró que los corazones y las vidas de estos niños estaban siendo transformados y que el edificio podía servir para varias cosas, no para una cosa nada más. Y me di cuenta, hermanos, nada menos la semana pasada, estando allá ahí en el centro evangelístico, que todavía están, ahora son sillas, están apartando las sillas para tener actividades, no sé qué clase, pues después de los cultos. Y me parece, hermanos, que es algo que debemos recordar. Usted puede estar caminando en las calles más difíciles o en la hora más difícil y ahí puede ser sagrado porque la presencia de Dios viene a su vida. Gloria a Dios. En segundo lugar, hermanos, Dios no hace excepción de personas. No hay récord del detalle de las personas que estaban en el aposento alto, pero sabemos que había hombres y mujeres, 120 de ellos ahí en ese lugar. Parece que no había distinción de trasfondo religioso o de cualquier otra clase, sino que estaban 120 personas obedientes al mandato del Señor. El Señor les dijo que se quedaran allí hasta que el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos. Y son los obedientes los que recibieron la bendición del Señor. Y saben, hermanos, que en el Nuevo Testamento el Señor dio a conocer que toda persona que le busca puede encontrarlo. Y está el ejemplo de una gran cena que ofreció un hombre de dinero que también era líder religioso, era fariseo, que ofreció al Señor una cena suntuosa con todo, pues la pompa de la ocasión, y en plena actividad entró una prostituta, así dice la Biblia, a lavarle los pies al Señor, con sus lágrimas y con su cabello, a lavarle los pies del Señor. Y entonces los fariseos dijeron, esto comprueba que no es profeta. Si fuera profeta se daría cuenta quién es el que le está lavando los pies. ¿Quién es esta mujer? Pero mire, hermano, el contexto bíblico nos da a entender que eso comprueba que era profeta. Porque él vio el corazón de esta mujer arrepentida, que necesitaba a Dios en su vida, que necesitaba expresar su devoción a Dios. Y no es que Dios pues esté pues dando permiso para esa clase de actividad. No es esa la lección. La lección es que todo aquel que lo busca, lo encuentra, que Él tiene los brazos abiertos para todos. Y entonces a Él no le interesa nuestro estatus o nuestra vida pues pasada. Si venimos al Señor Jesucristo, sin excepción, Él nos da su bendición, nos da la bendición de la venida del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo creo que todos debemos alegrarnos por eso, porque todos venimos de pasados diferentes, algunos diferentes por supuesto, algunos mejores que otros, pero de todos modos, hermanos, cuando llegamos a los pies de Jesucristo tenemos el mismo rango, tenemos la misma oportunidad, la misma bendición que nos ofrece el Señor. En tercer lugar, y aquí los hermanos me van a perdonar, algún día me va a invitar el hermano Lisandro y voy a hablar a los hermanos, pero hoy quiero hablar de las hermanas. La venida del Espíritu Santo vino a derribar las barreras del género, o sea, de hombre y mujer. Nadie, ninguna religión en la historia, ninguna actividad filosófica ha cambiado el estatus de la mujer como Jesucristo. Yo he visitado más o menos 150 países del mundo y donde reina el cristianismo es donde más estatus tiene la mujer. Yo voy a pedir que todas las hermanas se pongan en pie. Yo sé que no es Día de la Madre, pero de todos modos todos los días son Días de la Madre, ¿verdad?
Quiero decirles, hermanos, que por Jesucristo y por la venida del Espíritu Santo, nosotros tenemos un respeto, un amor para su dignidad como persona, para las posibilidades que Dios tiene en cada uno de ustedes, no solamente madres de familia, sino toda persona del género femenino. Que nosotros como cristianos las honramos y ustedes tienen la misma posibilidad de alcanzar potencial en Dios. Pueden ser superintendentes de las asambleas de Dios, pueden ser presidente de la República, aunque algunos dicen no quiero eso, pero tienen la posibilidad. Y no hay cultura, no hay religión fuera del cristianismo que ofrece esa oportunidad a las mujeres. Dios las bendiga y Dios las guarde y las use poderosamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siéntanse privilegiadas hoy y siempre. Hay mucho que decir en relación a eso, hermanos, pero la Biblia tiene bastante que hablar sobre eso. Y ahí, pues la cita que está delante de nosotros dice que profetizarán, que Dios les ha dado el privilegio de recibir todo lo que Él tiene para el ser humano. Y en muchos casos en la Biblia se ve que Dios, aún en el Antiguo Testamento, pero más que todo en el Nuevo, el Señor Jesucristo dio el ejemplo. Y el otro van a decir que me favorece a mí, pero vamos a ver. También removió la barrera de las edades. Yo no sé, hermano, no me di cuenta cuando pasé de joven a anciano. Se me fue. Lo que sí sé es que todavía tengo visiones. Amén. Me levanto en la mañana con visión que Dios pone en nuestro corazón. En unos meses voy a cumplir 80 años de edad, pero todavía tengo visiones. No sé qué me pasa. Algo anda mal ahí, ¿verdad? Que debería estar soñando. Pero los sueños también son buenos. Como cristianos, hermanos, seguimos soñando. Ancianos y jóvenes vemos visiones. Y saben, hermanos, que hay en ciertas culturas diferencias. A Dios gracias que en el mundo hispano, y especialmente aquí en El Salvador, hay un respeto para los años. Quizás por eso me gusta venir, hermanos, con frecuencia. En Estados Unidos, hermanos, hay una especie digamos, movimiento, no sé si será consciente o inconsciente, pero de ir marginando a los ancianos, ¿verdad? El mejor negocio en Estados Unidos son los asilos para ancianos, porque ya a cierta edad esperan que uno pues se retire y vaya ahí a descansar en un lugar, ¿verdad? Apartadito para que los jóvenes puedan seguir su ruta, ¿verdad? Su camino. A Dios gracias, todavía no me han mandado, ¿verdad?, a ese lugar. Estoy resistiendo eso. Y aún en la adoración, hermano, en la alabanza, hay una gran diferencia. Porque generalmente los ancianos dicen que nos gustan los himnos. Cantamos un himno, bueno, cantamos 2 o 3 himnos hoy, aquí. Caminando para aquel hogar, y en fin, consagración, en fin, varios himnos. Pero en Estados Unidos, hermanos, hay una gran diferencia entre la forma de adorar de los jóvenes y la de los ancianos. Tanto que ahí algunas veces anuncian
primer culto es tradicional. Eso quiere decir que van a cantar himnos y que va a haber órgano y piano. Después el himno contemporáneo quiere decir que van a haber guitarras, batería y teclado, y en fin, que van a cantar coritos principalmente y que pues va a ser un poco más fuerte, ¿verdad? No sé por qué es siempre más fuerte, con más volumen. Algunos ancianos dicen que se resienten del oído. Y entonces hay iglesias donde hay culto en un lugar para los ancianos y en otro lugar para los jóvenes, para que poder, quizás satisfacer la necesidad de los dos grupos. Pero sinceramente, hermanos, la palabra de Dios dice que Él viene a remover esas diferencias de edad, para que los ancianos seamos tolerantes de los jóvenes que les gusta más fuerte la música y quizás con más vida, y que los jóvenes sean tolerantes con nosotros que pues preferimos los himnos más suaves. Y hay argumentos para los dos lados, hermano, pero creo que no debemos perder tiempo en argumentos que no tienen nada que ver con el propósito divino, porque Él quiere que estemos unidos. Gracias a Dios que ustedes, hermanos, los ancianos siempre los mantienen en el hogar, casi siempre, no en todo caso, pero casi siempre, para que sean ejemplo para los nietos, para que cuiden de la familia, para que los hijos vean también, puedan compartir las experiencias. Y por otra parte, hermanos, nosotros debemos ser tolerantes de la visión, de la energía y de todo lo que trae la juventud a este propósito divino. Así es que, hermanos, en la adoración debemos de darle gracias por los himnos y por los coros. Y no vamos a preferir unos sobre otros, porque creo que los dos son buenos para adorar a Dios. Hace poco, unos meses, una hermana me dijo al fin del culto, me dijo, ¿sabe que yo no le saqué nada a la adoración hoy? No, hermana, le dije, usted no tenía que sacarle nada. La adoración es para Dios. Entonces tenemos que preguntarle a Dios si Él le sacó algo, ¿verdad? Si no, pues hemos perdido el propósito. Claro está, hermanos, que vamos a también recibir bendición al estar alabando a Dios. Pero el propósito es alabar a Dios, jóvenes y ancianos. Jóvenes y ancianos. La iglesia, hermanos, es una. La iglesia tiene jóvenes y la iglesia tiene ancianos. La iglesia, hermanos, produce esa clase de armonía, esa bendición de estar unidos y no de hacer énfasis sobre las diferencias. Y sobre esto, hermano, hay mucho que platicar, pero vamos a seguir porque el reloj sigue caminando, ¿verdad? Cuidado, hermanos, no vayan a malinterpretar este siguiente punto. No estoy hablando de política, así que deje eso a un lado. No, oímos suficiente política allá afuera, ¿verdad? Entonces aquí no vamos a entrar en eso. Pero dice que que el Espíritu Santo será derramado sobre vuestros siervos y vuestras siervas, o sea, clase social. Ahora voy a ser claro aquí en esta mañana. Dios no dice que todos vamos a ser iguales. No dice en ninguna parte de la Biblia dice que vamos a ser iguales. Dios es un Dios de variedad. Y esta sociedad que adora a Dios es una sociedad de variedad. Estamos aquí de diferentes trasfondos, de diferentes oportunidades de estudio, de preparación y en fin, cuántas cosas más. Pero lo que dice la Biblia es que debemos compaginar, que debemos servir a Dios unidos sin distinción de rango, sin distinción de clase social. Creo que lo vemos en esta mañana. Aquí estamos de diferentes trasfondos, posiblemente aún de diferentes religiones.
Aquí estamos personas de diferentes oportunidades. En el reino de Dios, hermano, y esto es algo insólito. ¿Saben ustedes que Cristo, cuando comenzó su ministerio, comenzó con estas palabras? El reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso fue antes de la venida del Espíritu Santo, antes del comienzo de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, según pues nosotros predicamos, comenzó con la venida del Espíritu Santo allí en el aposento alto, cuando Simón Pedro predicó el primer mensaje de la iglesia cristiana. Quiere decir que el reino de Dios comenzó antes que la iglesia. Y la Biblia nos indica que el reino de Dios va a durar después de la iglesia. Lea el libro de Apocalipsis y se va a dar cuenta. Pero saben, hermanos, que los discípulos no entendieron. Pasaron 3 años con el Señor Jesucristo, vieron sus milagros, oyeron sus enseñanzas, pero no entendieron los principios del reino de Dios. Y saben, hermanos, que ese asunto de rivalidad y de rango no es del reino de Dios. No es del reino de Dios. Y al fin el Señor dijo, les voy a enseñar. Y le lavó los pies a los discípulos. Que no era trabajo de maestro, no era el trabajo del Mesías. Pero Él lo hizo para mostrarle a ellos. Y Él dijo, yo no he venido a ser servido, he venido a servir. El mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, he venido a servir. Ustedes recuerdan que cuando llegó a Simón Pedro para lavarle los pies, Simón dijo, no, tú nunca lavarás mis pies. No, dijo, si no lavo tus pies no tienes parte conmigo. Y entonces, pues, claro, segundo error, ¿verdad? Entonces lava todo mi cuerpo, le dijo. No, le dice, solo los pies. Pero hermanos, horas después, la madre de 2 de los discípulos viene a pedirle al Señor que uno de ellos se siente a la diestra y el otro a la siniestra de Jesús, pidiendo ya puestos. No entendieron. Se les fue por alto toda la ilustración. Y hasta última hora, hermanos, había una rivalidad entre Pedro y Juan. Ustedes lo ven en el Nuevo Testamento. Juan es el que dice, yo soy el discípulo amado. No lo dicen los demás. San Mateo no lo dice, San Marcos no lo dice, San Lucas no lo dice, solo Juan lo dice. Es el discípulo amado. Y tenías esa rivalidad con Simón Pedro. Cuando el Señor Jesucristo, después de su resurrección, está hablando con Pedro acerca de la forma en que Él lo va a glorificar y le dice que va a morir crucificado, Simón Pedro ve atrás, lejitos, venía Juan, su rival. Y dice, ¿y Él cómo te va a glorificar? No entendieron los principios del reino, hermanos. No lo captaron. ¿Y cómo es que le dijo el Señor a Simón Pedro? ¿Y a ti qué? ¿A ti qué? Yo voy a ver por Juan. Tú ves por Simón Pedro. Y hermanos, eso es un principio del reino. Que no venimos a la iglesia con pretensiones, porque si algo Dios aborrece es el orgullo. En el reino de Dios no debe haber orgullo, no deben de haber rivalidades, barreras que nosotros ponemos a la unidad de la humanidad. Y como digo, no espero que entendamos que todos vamos a ser iguales. No vamos a ser iguales. Hay diferencias entre nosotros que siempre van a existir, pero entre las diferencias reconocemos que a los pies de Jesucristo
todos tenemos la misma oportunidad de recibir su bendición, que el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. Voy a seguir más rápido. El sexto es raza. Dios no tiene acepción de razas, Dios no tiene preferencias de razas. Todos ante Dios tenemos la misma oportunidad de recibir su beneficio y su bendición. Démosle gracias a Dios, que todos tenemos. Que ustedes saben, hermanos, que hay algunos países en el mundo que todavía resisten el mensaje del Evangelio. Esa es una de las visiones que yo tengo, hermanos. Que uno de estos días el Espíritu Santo va a penetrar esas naciones que ahora no tienen casi nada de evangelio, algunos que no tienen nada de evangelio, y el Espíritu Santo será derramado sobre ellos y veremos, hermanos, una gran cosecha. Esa es la visión. Hace unos meses me invitaron a Nicaragua. Me invitó una persona que yo lo conocí como joven, por cierto, salvadoreño, que se fue de El Salvador para Nicaragua y ahí ha estado el resto de su vida. Pastoreó iglesias pequeñas, pero por fin lo invitaron a pastorear el Centro Evangelístico de Managua. Hermanos, y sin deseo de ofender, solamente de ilustrar. Cuando yo viajaba por Centroamérica en esos días, el lugar más difícil, no por la situación política, sino por la situación espiritual, uno de los lugares más difíciles para el Evangelio ha sido Nicaragua. Ahí tenemos misioneros en el cementerio, misioneros apedreados, misioneros envenenados, misioneros que murieron del paludismo, de otras cosas. Ahí están. El Centro Evangelístico en Managua fue fundado más o menos al mismo tiempo que el Centro Evangelístico de aquí de San Salvador. Un templo muy hermoso que está en plena ciudad, pero que nunca había prosperado en cuanto a su congregación. Y me invitaban a predicar ahí, habían 30 personas, 35 personas ahí, y siempre seguía igual, cada vez que visitaba era lo mismo. Pero ahora, después de muchísimos años, Ovidio Valladares me invita a hablarle a sus obreros. Y dije yo, ¿qué obreros va a tener? Si no tiene ni 25, 30 personas, puede tener un obrero quizás o dos. Pero en obediencia hice el viaje. Y el primer día me llevó a un auditorio muy hermoso con aire acondicionado y todo, y tenía ahí 800 obreros. 800. Amén. Hermano Ovidio es un hombre muy humilde. Usted no lo va a oír jactarse de nada, ni de lo que ha logrado, ni nada, sino que es muy humilde y le da toda la gloria al Señor. Pero me cuenta en el paso de los días que estuve con él, tiene 140 filiales en el país, iglesias. Tiene una radioemisora que puede comunicarse con todos estos 140 a la vez. Y el domingo estuvimos en el centro evangelístico y no estaban las 35 personas, sino que 3 cultos totalmente llenos. No cabía la gente. Y comencé a pensar, bendito el Señor, que los que sembraron con lágrimas, estamos viendo la cosecha. La semilla nunca regresa vacía, dice. La semilla produce su fruto. Estamos, hermanos, viviendo en los postreros días donde Dios está derramando su espíritu sobre toda carne, no importando el país, no importando las circunstancias, no importando pues tantas diferencias que nosotros como humanos a veces levantamos.
En el mismo país está un misionero que se llama David Spencer, que tiene también una iglesia enorme que se llama Osana, que también tiene filiales por todo el país, y está otro que se llama Natán Alfaro, que también tiene, bueno, no les canso. Y no tenemos que irnos a Nicaragua para ver eso. Ustedes, hermanos, viven en un país bendecido por Dios. Bendecido por Dios. Siempre que traigo hermanos para acá para que conozcan o para que se involucren en alguna forma, les señalo algunas cosas que no se ven en ningún país, menos aquí. Pero ahí hasta en las piedras, en la carretera dice: Jesús viene, alabado sea su nombre. Jesús viene, gloria a Dios, dice. Por todos lados, por todos. Mire, si usted sale en la carretera, fíjese bien. Detrás de los autobuses, detrás del transporte, ahí Jesús es mi piloto. A veces uno se pregunta a ver si verdad Jesús es el piloto, ¿verdad? Pero no comentemos eso. A veces perdemos la santidad, ¿verdad? Cuando estamos detrás del timón. Pero mire, hermanos, esto es tiempo de cosecha. Estamos en tiempo de cosecha. En el año 61, hermanos, nunca creí que iba a haber este día, cuando hay iglesias predicando la palabra de Dios en casi todas las esquinas, donde se proclama el nombre del Señor, donde se reúnen ustedes 3 veces el domingo para que puedan poder entrar a este templo. Y así, hermanos, hay muchos templos que en este mismo momento están predicando la palabra del Señor y están preparando nuevamente el propósito divino para bendecir más a esta nación. Dios, hermanos, va a bendecir más a esta nación. No son mis palabras, son las palabras de este libro sagrado. En los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y yo me reuní con los misioneros allá el lunes, después de la actividad allá en Nicaragua, y le dije: mire, yo me siento privilegiado, me siento bendecido, porque yo recuerdo los días difíciles. Yo recuerdo los días cuando estábamos sembrando con dificultad. Pero el Señor me ha permitido vivir suficientes años para ver la cosecha. Y estamos en cosecha. Bendito el nombre del Señor. Disfrutemos de la cosecha que el Señor tiene para nosotros. Buen pastor, te damos infinitas gracias, Señor, por todas tus misericordias. Padre, derrama de tu Espíritu Santo, llénanos, satúranos, hasta que rebalsemos de esa gracia. Padre mío, queremos poder cumplir con tus sueños, tus propósitos, que seamos los agentes del reino que tú quieres que seamos. Mientras, hermanos, estamos participando de los elementos de la Santa Cena, tomemos una decisión. Señor, quiero ser el instrumento que tú deseas. Vamos en este momento a pedir a las personas que nos ayudan siempre para repartir estos elementos que pasen, por favor, todos aquellos que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador y han pasado por